Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección muy importante y un tema muy debatido a lo largo de los años en nuestra fe como Iglesia Adventista. El título de la lección de esta semana es Cristo y el sábado. Esta semana vamos a descubrir temas muy importantes, tanto así que vamos a tener que estudiar de manera bien meticulosa qué significan algunos asuntos relacionados al sábado. Como por ejemplo, vamos a descubrir cuál fue el sábado judío. ¿Existió en realidad algún sábado que Dios le dio a los judíos? Eso vamos a estar estudiando durante esta semana. Pero también vamos a aprender cómo es el tiempo de descanso y de adoración. En realidad, el sábado es un día para dormir, para descansar, o hay algo más que hay que hacer en este día. Estas cosas vamos a estar estudiando durante esta semana. También vamos a descubrir al estudiar por qué es un tiempo de regocijo el día sábado. En realidad, algunas veces pareciera ser un día lleno de actividades, de muchas cargas. Sin embargo, la lección de esta semana nos dice el por qué el sábado es un tiempo de regocijo. También vamos a comprender cómo es que el sábado es un tiempo de curación. ¿A qué se debe esta afirmación? Vamos a estar descubriéndolo durante toda esta semana. Seguidamente vamos a comprender cómo el sábado es una creación nueva cada ocasión que nos reunimos a adorar a Dios en este santo día. Descubramos qué nos enseña nuestro Padre Celestial, cuál es la lección que nos envía al mostrarnos Cristo y el sábado. Muy bien. El versículo clave para memorizar en la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 2, el verso 27 y 28. La Biblia dice así: También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En este día fue cuando los discípulos recogieron espigas y comieron. De acuerdo a la ley, ellos podían comer, entrar al campo, espigar y comer, pero no podían llevar ese alimento fuera del lugar donde tenían que comerlo. También en ese día fue cuando un hombre fue sanado por Jesucristo. Y en este día se presenta Cristo mismo, donde les dice que así David, cuando entró al santuario, comió de los panes de la proposición, lo cual no le era lícito, él y los que con él andaban. De tal manera que aquí Cristo está diciéndole de alguna manera enfática a los saduceos y fariseos que el Señor Jesús es superior, es Señor, es más que el sábado. ¿Es importante el sábado para ti y para mí? Sí. ¿Hemos de guardar el sábado? ¿Es importante para ti guardarlo y adorar a Dios en ese día? Sí. Pero el Señor Jesús es Señor, es mayor aún que el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es el originador de todo lo que vemos, lo que se mueve y aún lo que no se mueve. De tal manera que el Señor puede señorear sobre aún el día de reposo. El día sábado o el día de reposo fue hecho por causa, para beneficio del hombre, para ti y para mí. Dios no se cansa, Dios todavía trabaja, dice Cristo, según las Escrituras, de tal manera que en realidad el día sábado es un día que el Señor señaló, escogió, bendijo, santificó, pero Dios es superior, mayor que el día sábado. La mayoría de las confesiones cristianas observa el domingo como el día de reposo y de adoración. Ellos observan este día como que fuera literalmente el sábado cristiano. Sin embargo, ellos no entienden. El domingo prevalece tanto entre los cristianos modernos que muchos creen que ese día es el sábado cristiano. Esto no fue siempre así. Al contrario, como continuación de la fe israelita,
el cristianismo no descartó la religión previa, o sea, la religión judía, que traía consigo también la observancia del día sábado, lo que incluye el sábado del séptimo día. No fue hasta después, casi 100 años después de iniciada la religión cristiana, que el sábado literal fue cambiado por el domingo. Esto fue allá por el año, fue por el siglo IV, con el edicto de Constantino, que decretó que la observancia del domingo llegó a ser la regla de la iglesia dominante, aún después de la reforma. Casi todo el cristianismo observa el domingo, a pesar de la enseñanza bíblica de que el séptimo día sigue siendo el verdadero sábado. De tal manera que en realidad el origen del sábado no necesariamente está en los judíos, como lo vamos a ver seguidamente, sino que es lo que trae como herencia cristiana de la religión judía a la religión cristiana, porque no descartó lo que eran las observancias cristianas, incluyendo en ellos los 10 mandamientos, en el cual se encuentra el día de reposo o el día sábado en el cuarto mandamiento. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es el sábado judío. En la sección del día domingo el tema es el sábado judío. En realidad, aunque muchos se refieren al séptimo día como el sábado judío, la Biblia revela que el sábado es anterior a los judíos en muchos siglos. O sea, el sábado no tuvo su origen en la religión judía, sino tiene su origen en la creación. Así lo dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y lo leo rápidamente. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Estaba cansado Dios? En realidad, Dios no se cansa, Dios es todopoderoso. Sin embargo, Él reposó, lo que significa que cesó las actividades en ese día. Mejor dicho, el día sexto. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Cuando dice que lo santificó, significa que lo apartó, lo hizo como un tiempo especial. Sigo leyendo. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios lo santificó y lo bendijo porque reposó en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, el día séptimo. Dios reposó de toda la creación, de tal manera que el origen del sábado es en el Génesis, en la creación. Esto es muy interesante porque aquí lo dice claramente. Adán y Eva no fueron judíos. Adán y Eva fueron los primeros padres creados por Dios. Esto muestra claramente que el elevado lugar del sábado en la creación divina, además de bendecirlo, el sábado también fue santificado. O sea, fue bendecido para ser apartado. En otras palabras, Dios aplicó algunas de sus propias cualidades a este monumento en el tiempo. Es un monumento de creación en este día que Dios reposó. Es un monumento, es un memorial de la creación. En Éxodo 20, versículo 8 al 11 nos dice claramente, y oiga lo que dice, acuérdate del día de reposo. Dice, ¿por qué dice acuérdate? Porque desde la creación el sábado fue un día especial. Y Dios le dio el sábado también a su pueblo. Esa era la señal, así lo dice Ezequiel, así lo dice, bueno, en toda la Biblia lo dice. Y será por señal entre mí y vosotros para que seáis mi pueblo. De tal manera que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es reposo para Jehová. El reposo dice que es ¿para quién? Para Jehová. En otras palabras, es un día especial apartado para dedicarlo a Jehová. No es un día de reposo para dormir, para descansar, sino que es un día para dedicarlo a la adoración a Dios, en este caso a Jehová, tu Dios. Por tanto, dice, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y después dice una definición bien clara. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y en el séptimo día dice reposó, cesó, lo apartó, lo santificó, lo bendijo. ¿Por qué? Porque es una extensión
de tiempo para el hombre para relacionarse con él. Este es un símbolo de creación, en otras palabras, el sábado. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. La razón de la observancia del sábado en Éxodo hace una referencia directa a Génesis 2:3, al exaltar el hecho de que Dios bendijo o santificó el día sábado. Muchos creen que el sábado es solo para los judíos. Sin embargo, este argumento ignora totalmente el hecho de que el texto de Éxodo señala la creación. O sea, el origen del sábado no es judío, es en la creación, cuando Dios estableció el sábado para toda la humanidad. En otras palabras, el sábado es un monumento, es un memorial de la creación. Por tanto, el sábado simboliza no solo la creación, sino también la redención. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos y le dice, acuérdate del sábado para santificarlo, le está diciendo, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y yo te saqué de esa esclavitud, acuérdate del día de reposo. Por lo tanto, el sábado simboliza no solo la creación, sino también la redención. Dos temas que están vinculados entre sí en la Biblia. Algunas personas alegan y dicen, pues entonces hay que descansar en Cristo. Y yo puedo descansar en Cristo todos los días. Esto es cierto, pero es cierto en parte. El día sábado es un día especial para Dios. No hay que hacerlo hora luna. Es un día de adoración, de comunión. Es un día de la familia de Dios. Es un día en que Dios se encuentra con sus hijos. Todos los días son iguales, pero hay un día especial en el cual la presencia de su Espíritu baja para tener un encuentro especial con su pueblo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, para encontrar el reposo en el día sábado, hemos de escuchar las palabras de Cristo, porque Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, usted puede hacer un día del sábado para dormir, pero tal vez no está descansando en el Señor. Por lo tanto, el sábado no es un sábado para los judíos, es un sábado para ti, es un sábado para mí, es un sábado para el pueblo de Dios, para encontrarse con su Padre Celestial. No es necesariamente para los judíos, aunque ellos fueron los depositarios de esta verdad en las tablas de los mandamientos, especialmente en el cuarto mandamiento. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña nuestro Padre Celestial con el tema que es el tiempo de descanso y adoración. La lección del día lunes nos presenta algo muy interesante porque el tema es un tiempo de descanso y adoración. Según Colosenses capítulo 1 versículo 16, Hebreos 12:1 dice que el Cristo preencarnado, o sea, Cristo antes de venir a hacerse humano, actuó directamente en la creación. Él estuvo involucrado en el proceso de la creación. De hecho, como dice el apóstol, que todo lo creado existe por medio de Él y para Él. Así es que en el proceso de la creación, Cristo estuvo involucrado, o sea que Él creó todas las cosas. Y de esta manera vemos cómo el tiempo de descanso y de adoración es dedicado exclusivamente a Cristo, porque Cristo es el creador. El descanso, el reposo, ese tiempo que se debe de cesar de trabajar, debe ser dedicado no solamente a cesar, así es la palabra correcta, cesar. Aunque nosotros hablamos de descanso, el día de descanso, el día de reposo, en realidad significa cesar, dejar de hacer lo que usualmente o normalmente usted y yo hacemos. Es un tiempo para detenerse, meditar, reflexionar en la creación, en Dios y principalmente en su palabra. Es el tiempo para hacer una pausa y dejar de hacer todas las actividades comunes, seculares y, por qué no decirlo, muchas veces hasta mundanas. La comprensión del descanso o reposo en muchos idiomas modernos puede llevarse a algunos a creer que el sábado es para dormir y para estar relajado. O sea, puede concebirse de esa manera, pero no es ese el propósito. Aunque podemos gozar de estas actividades en sábado, el verdadero significado de reposo es cesación, o sea, detener, hacerse una pausa. ¿Para qué? Para recrearse, para crear o para, mejor dicho, para reflexionar sobre las cosas de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 6 dice claramente que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga y allí en Nazaret, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era una costumbre, era un hábito de Jesús
en el día de reposo, en el día de descanso, en el día de cesación, en el Sabbat, en el Shabbat, era el día en el cual él iba a la sinagoga a adorar a Dios. Así es que, así lo dice también en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2, dice que el apóstol Pablo era su costumbre ir a la sinagoga y enseñar acerca de el plan de salvación de Jesucristo. De tal manera que la sinagoga era un lugar de reunión social y adoración. Los sábados, los sábados, si había un mínimo de 10 hombres presentes, un minyan, se podía realizar un culto de adoración a Dios. O sea, era dedicado exclusivamente a la adoración, a cesar las actividades rutinarias de la vida diaria. ¿Para qué? Para dedicarlo a Dios, para adorar a Dios. Lamentablemente no todo el mundo hace esto. Ciertamente hay muchas cosas que se hacen en sábado y se pierde realmente algunas veces el reposo que Dios ha prometido, porque se dedica a hacer muchas veces muchas actividades más de lo normal. De tal manera que debería haber un tiempo de descanso, un tiempo de adoración. Dice la Biblia, o dijo el Señor, en quietud y en reposo guardaréis vuestras almas. En otras palabras, hay que tener quietud, hay que tener reposo. ¿Para qué? Para tener esa armonía, esa comunión con Dios. Este es un tiempo especial en el cual Dios se encuentra con su criatura y su criatura escucha la voz de Dios. Es un tiempo de hacer o construir relaciones sólidas con nuestro Padre Celestial. Es un tiempo de descanso y de oración. Todavía me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, el día viernes, y en especial el día sábado, muchas veces nos mirábamos acostados todos en la misma cama, jugando, compartiendo. Era un día diferente a los demás. Ahora que ella es tan grande, la vida es distinta. Sin embargo, este es un día especial. Es un día de descanso, de reposo y de adoración a nuestro Padre Celestial. Continuemos con la lección del día martes. Estudiemos esta sección con el tema que es tiempo para regocijo. La sección del día martes es una sección que es muy importante. El tema en este día es tiempo para el regocijo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la lección? Bueno, seguimos hablando del día sábado. Y lo referente al día sábado significa un tiempo, un espacio. Dios hizo un templo en el tiempo. ¿Para qué? Para encontrar regocijo, para encontrar reposo, para encontrar paz, para encontrar calma, para encontrar quietud, para dar a su pueblo regocijo y gozo de la salvación. Muchos que pretenden guardar el sábado no siempre entienden lo que significa observar el sábado. Como pasaba con los antiguos fariseos de la época de Jesús, la gente aún hoy ha encarcelado el sábado detrás de murallas rígidas y de reglamentos, mientras que otros casi hacen de él un día que no se diferencia mucho de los otros días. Resulta que los fariseos habían, además del día sábado de reposo, la ley el mandamiento del reposo, del sábado, de reposar, ellos le habían agregado 39 reglas más. Ellos pensaban que si la gente guardaba esas 39 reglas, el pueblo realmente iba a guardar el sábado. Pero realmente fue un error. Como resultado de esta legislación bien intencionada, el sábado, que debería ser un gozo, llegó a ser un yugo para muchos. Oiga bien, el sábado, que debería ser un día de gozo, de regocijo, llegó a ser un día como un yugo. Resulta que los discípulos tenían hambre el día de reposo y pasaron por un lugar donde había espigas y ellos entraron a espigar. De acuerdo a la ley de Moisés, ellos podían comer de las espigas, podían entrar al campo a comer, pero no llevar. Parece que Jesús no estaba en esta actividad y los fariseos vinieron y le dijeron, mira, porque tus discípulos espigan en el día de reposo, esto no es correcto. Ellos confundieron una ley con otra ley. En realidad, los discípulos no estaban violando ninguna ley. Ellos sí estaban violando alguna ley. Porque en realidad si alguien estaba con hambre, si estaba necesitado el día de reposo, tendría que dársele alimento en ese día. Sin embargo, los discípulos no fueron alimentados, más bien fueron señalados y condenados. Así que Jesucristo les explicó, no habéis oído cómo David entró al templo y comió de los panes de la proposición, que no le era lícito, él y los con él andaban. Entonces Jesús les aclara la mente y les dice, pues deben de saber ustedes que en realidad el Hijo del Hombre es aún
Señor del día de reposo. De tal manera que Jesús les aclaró en la mente a los fariseos, haciéndole entender que la posición de Cristo era superior al sábado, era en una posición más excelsa, más elevada. Algunos se enfocan tanto en el sábado que se olvidan del Señor. Algunos pudieran haber caído en la idolatría del sábado, y este puede ser un error. Los fariseos interpretaron las leyes como una violación de otra ley mosaica que prohibía arar y cosechar el trigo en el sábado. Así es que este fue un conflicto que se presentó, y Jesús les mostró que Jesús era el reposo, era un día de adorar, era un día de regocijo, era un día para estar en felicidad, en adoración con Dios. Jesús les dijo que el sábado había sido hecho para el beneficio de los humanos y no al revés. Es decir, el sábado no fue hecho para ser adorado. Oiga bien, el sábado no fue hecho para ser adorado, sino a fin de dar oportunidades para adorar. Es un don para todos los humanos y no tiene la intención de oprimir, sino de proporcionar liberación y alivio. Es realmente una manera de experimentar nuestro reposo y libertad en Cristo. Esto es muy importante. Y voy a terminar en este día leyendo lo que dice Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, si no mal recuerdo, aquí nos dice claramente el propósito del sábado. Y es curioso que esta es la verdadera religión, de acuerdo a lo que dice Isaías 58, versículo 13. Dice: si retrajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitará Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así es que hemos de ver este día como un día de regocijo, un día de deleite, un día de gozo, un día de alegría. ¿Por qué? Porque es el día que nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Es un día de santa convocación, un día de reunión para encontrarnos con nuestro Creador. Descubramos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es un tiempo para la curación.